Muy buenos días, tengan apreciables maestrantes. Es un placer para su servidora en esta ocasión poder llevar a cabo nuestra segunda intervención virtual de la materia que lleva por nombre Derecho y Educación. Voy a estar agregando a las personas que se están conectando, si me dan un segundo para que podamos admitir a todos y demos inicio con la materia que nos ocupa. En la medida de lo posible, solicito por favor que me indiquen si me pueden ver y si también pueden escucharme, y esto para que no obstruya nuestro proceso de comunicación, ya que me hacían referencia que por cuestiones de clima, pues no podían conectarse muchas y muchos, entonces no sé si no exista algún problema de audio o algún problema en cuanto a que me puedan ver en la pantalla, y en lo que ustedes me empiezan a decir, por favor, yo continúo admitiendo a las demás personas que me están apareciendo solicitud de acceso. Doctora, buenos días a todos. Hola, muy buen día. Perfecto. Yo nada más para comentarle que siempre me conecto 5 minutos antes o 10 minutos antes esperando a que usted me dé acceso y siempre me deja afuera. Entonces ya me vengo a conectar 9:05, 9:04, como ahorita después de las 9. No sé a qué se deberá. De hecho, a mí me aparecía apenas que se estaban ingresando. No hemos dado inicio a la clase. Ahorita a mí me aparecen 9:04. Nosotros esperamos unos minutos precisamente porque me empiezan a decir que se están conectando, entonces, por cuestión precisamente de tiempo, para que todos estemos dentro de la misma tesitura, habilito 9 o 9:02 y precisamente en lo que me van apareciendo en la plataforma, conforme me aparecen, yo les estoy admitiendo a la sesión. Quizá como son un grupo bastante nutrido, tengo Si quieres que te vea, alumnos. le das iniciar video y aquí es para silenciar. Entonces, quizá quiero pensar que por eso a veces se demora 1 o 2 minutos en lo que termino de admitir a los demás, pero sí, en la medida de lo posible, trato de admitirlos en el momento que ustedes me requieren. Pero repito, ya directamente plataforma, ahí sí no sé cómo o en qué orden me los vaya remitiendo, pero trato de hacerlo lo más rápido posible. Pero ahorita apenas estamos dando inicio con nuestra materia. Ok, gracias, doctora. No, no, buenos días, doctora. Buenos días a todos, compañeros. Buenos días. Con toda la actitud, vamos hoy. Excelente. Buenos días, maestros. Buenos días, doctora. Muy buen día. Bueno, profesores maestrantes, si ustedes no disponen otra cosa, vamos a dar inicio para aprovechar al máximo el tiempo que nos ocupa. Solamente solicito, por favor, bloqueemos nuestros audios. Si alguien desea tomar el uso de la voz, con muchísimo gusto. Ahí aparece una manita, el icono de una manita de levantada para que lo puedan hacer. O en su defecto, si quieren habilitar su micrófono y tomar el uso de la voz, también lo pueden hacer. Esto es simplemente para que no limite nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Les parece bien? Entonces, bueno, si no disponen otra cosa, pues damos inicio. Si mal no recuerdo, la semana pasada quedábamos acerca del análisis propiamente dicho de cuáles eran los elementos que componen o las fuentes del derecho. Analizábamos propiamente qué es el derecho, los elementos que integran las fuentes formales, reales, históricas, la clasificación de esta, y en ello culminamos. ¿Es correcto? Para que el día de hoy entonces podamos dar inicio o dar continuidad con los temas que nos ocupan. Y si es de esa manera, bueno, pues entonces en esta ocasión vamos a analizar los elementos de la teoría del Estado o elementos del Estado. Siguiente elemento, por favor. Y cuando nosotros hablamos de los elementos del Estado, si ven que en ocasiones estoy viendo para otro lado, es porque se continúan agregando o solicitando acceso más compañeros de ustedes a la sala. Pero, ok, bueno, entonces les decía, cuando estamos hablando propiamente de los... ¿Perdón? No se malignen. Bloqueemos nuestro audio, por favor, para evitar que exista alguna interferencia. Muchísimas gracias. Bueno, les decía, estábamos propiamente dentro de los elementos del Estado. Y cuando nosotros hablamos de los elementos del Estado o elementos de la teoría del Estado, nos van a indicar que estos son 3. ¿Cuáles son? Tenemos que es el territorio, la población y el poder, ¿no? Encontrando al poder o el elemento de gobierno propiamente como esta misma forma de reconocimiento.
Por eso se dice que el Estado tiene estos 4 elementos básicos y generales por los cuales posee y a través de los cuales puede dar inicio o puede integrarse y para que pueda también en un momento dado reconocerse plenamente con autonomía, con libertad y en ese mismo sentido con los elementos, como les comentaba, para que pueda tener operancia. Cuando nosotros identificamos el primer elemento, ¿qué nos dice? El territorio. ¿Qué es el territorio? Bueno, pues es esta porción o delimitación territorial en donde se encuentra en un momento dado ubicado, fragmentado y depositado el ámbito de aplicación de poder y de soberanía, donde va a tener operancia un gobierno o donde se van a aplicar determinadas leyes o determinado poder o determinada fuerza o determinada acción. ¿Por qué hablamos en ese sentido del territorio? Porque el territorio, cuando nosotros, si ustedes recuerdan en la clase pasada, al hablar de territorio, veíamos que esta fracción, cuando se crean las normas jurídicas, se delimita o va identificado hacia dónde tiene el ámbito de validez o de aplicación, y por eso señalábamos, ¿no? Por ejemplo, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues tiene sus límites territoriales donde comprende propiamente el territorio mexicano. Pero si yo te digo la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, entonces ya estamos viendo que por cuestión territorial únicamente va a comprender o va a tener aplicación dentro de los límites que comprende propiamente este estado, hablando de tierra, hablando de agua y hablando de aire, porque recordemos que no únicamente por cuestión de tierra se va a ver delimitada una fracción de una fracción territorial, sino cuando también incluso existe ejemplo, ¿no? Te cito, cometen delitos, ¿no? Y estos son específicamente realizados, no sé, por cuestión aérea. Entonces, se delimita las coordenadas geográficas. Blanco es la que me dio que yo me metí. Compañeras, maestras, maestros, de nuevo, son muchos. ¿Me podrían ser tan amables de copiar su audio? Porque estoy escuchando la comunicación Con el tiempo exigen más. de iPhone de Cecilio. Bueno, ya lo bloqueé. Bueno, así me aparecía aquí en la plataforma. Por favor, en la medida de lo posible, bloqueemos nuestro audio, ¿vale? Ok, bueno, les decía, cuando estamos hablando de esta cuestión territorial, y en el ejemplo mismo, ¿no? Yo delinco, pero lo hago a través de la cuestión, transporto mercancía o transporto drogas a través de una aerolínea o a través de un avión tal, ¿no? Y en el momento que existen esta forma de reconocimiento o de captación y demás, lo hacen dentro de los límites que comprende propiamente el territorio de Tabasco. Obviamente existen estas cuestiones, por eso la cuestión territorial, para que pueda ser fragmentado y para que pueda regirse o para que pueda aplicarse una u otra forma de reconocimiento por razón territorial o por leyes. Por eso aquí estamos hablando de este elemento importante del territorio. Para que un estado pueda existir, vemos que es importante el elemento territorial. ¿Por qué? Porque es una superficie del planeta que se encuentra debidamente delimitada y que pertenece a un poder o a una porción de dominio absoluto. Es decir, tiene sus propios administradores, tiene sus propios legisladores, hablando específicamente del Congreso del Estado, tiene sus propios representantes cuando hablamos del Poder Ejecutivo, en este caso su propio gobernador, tiene en un momento determinado también su poder judicial porque existe el poder judicial del Estado, ¿no? Entonces estamos hablando que en distribución o división de poderes también existe este comprendio por razón territorial y también vamos a hablar de cuestión territorial porque así como también estamos hablando por razón de estados, lo mismo pasa cuando hablamos en masa, es decir, cuando hablamos de todo el país, pues también existe esta delimitación y es muy importante comprenderla. ¿Por qué? Porque también cuando hablamos de un derecho internacional, ¿cómo vamos a delimitar en dónde se cometió, esta u otra conducta, ya sea para protección de los derechos humanos o en su defecto para imponer alguna sanción? Pues también por razón territorial, ¿no? Cuando entra la protección de una embajada, cuando entra la protección de un consulado, etcétera. Entonces, estamos hablando pues de esta forma de delimitar
la cuestión territorial. ¿Y por qué también es importante? Porque forman parte del territorio también las aguas que en un momento dado lo surcan o lo comprenden, como ríos, como lagos, como lagunas, como los mares, ¿no? Los recursos naturales, todo aquello que se encuentra también dentro de la misma zona. Y repito, que por ese mismo sentido, pues también es importante que exista esta división o esta forma de reconocimiento territorial. Me están mandando mensajes al WhatsApp que no permito entrar. ¿Me pueden indicar si la persona que aparece en el WhatsApp que no la dejo entrar ya está conectada? Porque quienes me aparecen ya los tengo dentro de la sala. Si alguien de los que escribieron en el grupo, ustedes lo conocen y me está pidiendo el acceso, ustedes me pueden decir si esa persona ya está dentro. Porque repito, quienes me aparezcan la solicitud, yo los agrego sin ningún problema, pero si no, ya son cuestiones ajenas a mí, ¿vale? Bueno, les decía, entonces ya tenemos el elemento territorial. Ahora vamos a hablar de otro elemento sumamente importante, que es el del poder o la soberanía. ¿Por qué el poder o la soberanía? ¿Por qué? Porque cuando hablamos del poder es esta forma de representatividad donde se dice que no existe ningún tipo de Estado si este no es soberano. Y cuando hablamos de la soberanía, nos indica que es la voluntad que nosotros como personas o que nosotros como población otorgamos, y en este caso al hablar de México, de manera simple, a través de nuestro voto, de nuestro sufragio. ¿Por qué? Porque es la forma en que elegimos de una manera libre, consciente y democrática a nuestros representados. Y por eso se dice que es soberanía, porque es la elección del pueblo quien decide, en este caso, quiénes van a ser las personas que lo representen en un momento determinado o por un periodo de tiempo ante diferentes instancias, ¿no? La soberanía es, pues, primero, el poder que tengo yo como individuo, porque a veces decimos, no, pues es que el poder únicamente lo tienen las personas que ocupan un cargo. No es así. ¿De dónde emana el poder? Primeramente, emana del pueblo. ¿Por qué? Porque yo soy, en lo individual, María Catalina, quien tiene ese poder para que a través de mi sufragio yo decida quién va a ostentar en un momento determinado el uso, el poder o el dominio, pero no para someter, sino para beneficio colectivo. Entonces, si nosotros estamos hablando del poder mismo, por eso se indica que emana del pueblo, porque es quien decide. Habrán N cantidad de personas que están contendiendo para ocupar un cargo, pero al fin y al cabo va a ser por decisión genérica quién va a ostentar la representatividad final. Y también, si una persona, independientemente del tiempo que la misma Constitución te reconoce para que ocupes un cargo, la misma Constitución te confiere ese poder para ti como individuo, que no estás acorde o que no compartes cierta forma de gobierno porque existe detrimento, porque existe, se me ocurre quizá, un desvío de recursos, porque todo se está haciendo lejos de beneficiar a la población, y no nada más tú como individuo, sino existe un número específico determinado de personas que piensan en el mismo sentido como tú y tienen elementos para probar que la persona que ocupa tal o cual puesto no lo está haciendo de manera benéfica para la sociedad. También la propia Constitución nos otorga ese poder a nosotros como pueblo para que iniciemos un juicio, ¿no? Y este juicio sea para que le revoquemos el poder que le otorgamos a una persona y obviamente no termine durante el periodo de tiempo por el cual fue electo. En este caso, te pongo un ejemplo. Si nosotros no estamos de acuerdo con la forma de gobierno y demás que está realizando nuestro presidente de la República, no estamos obligados a que exista el cumplimiento del mandato, que son por los 6 años. Lo mismo si es el caso de nuestro gobernador, lo mismo si es el caso de nuestro presidente municipal, ¿no? Independientemente de la escala o del nivel jerárquico en que se encuentren, el pueblo, como comúnmente se dice, ¿no? ¿Quiénes de nosotros no hemos escuchado? El pueblo pone, el pueblo quita. Y no nada más es un dicho, sino que nuestra propia Constitución, repito, a través de este poder o de esta soberanía, nos indica, tú como pueblo, tú como individuo, tienes este poder para depositarlo y elegir libre, consciente y democráticamente a tus representados,
A tus representantes, pues en el mismo sentido, si ellos no dan cumplimiento con el fin por el cual fueron electos, durante el tiempo que el cual está ejercido su mandato, también le pueden revocar, repito, a través de un juicio, no nada más una persona. Ejemplo, no María Catalina va a iniciar únicamente el juicio contra X persona o contra X servidor público, sino un grupo organizado, porque sí se pide un número específico de personas que inicien este juicio, que se oferten medios probatorios que acrediten o que validen lo que tú estás manifestando, por lo que te estás inconformando, y luego entonces, en caso de resultar procedente, pues ya existirá esta revocación, ¿no? Entonces, no nada más para que indiquemos, es que no estoy siendo conforme y pues ni modo, me voy a ver sometido a que culmine su periodo presidencial o su periodo de gobierno. No es así. ¿Dónde lo encontramos regulado? Recuerden que en la clase pasada les dije que nuestra constitución política, dentro de los primeros artículos, se encuentra comprendido nuestros derechos humanos, pero también se encuentra comprendida la parte orgánica, que es como su nombre lo dice, la cuestión organizacional y estructural del Estado mexicano, en división de poderes, en asignación de servidores públicos y demás, en donde también nos reconoce esta facultad para poder unirnos, iniciar un juicio y revocar el poder que les ha otorgado a una persona. Luego, entonces, si nos citamos por el otro lado, también yo, ejemplo, María Catalina, soy servidor público, servidora pública, entonces también ejerzo este poder o esta soberanía. ¿Y qué es el poder? Pues una vez de que me ofertaron o que sometieron a mi reconocimiento esta encomienda para ocupar tal o cual cargo político, pues también ostento un poder en relación al resto de las personas. Ejemplo, si yo estoy siendo gobernadora de un estado, ¿cuál va a ser mi poder? Pues obviamente generar políticas públicas, realizar en un momento también el otorgamiento o asignación de partidas presupuestales, crear planes y programas, velar por el bienestar de mi población, etcétera, ¿no? Todo aquello que en uso de mis funciones o de mis facultades que me están siendo conferidas, pues sea en beneficio de quién, de mi territorio. Ahí también estoy ejerciendo un poder. También estoy ejerciendo un poder, en este caso, se me ocurre, si soy diputada local, ¿no? En este caso del estado de Chiapas. Pues también, ¿qué me dice? Que tengo ese poder para poder crear o presentar iniciativas de ley, para poder también votar en favor o en contra de determinados puntos o de reformas o de abrogaciones o etcétera, de deslinde de territorio. ¿Por qué? Porque es un poder que me está siendo conferido y que no voy a estar sometida a las pretensiones que se tenga o que me imponga, se me ocurre, no sé, el gobernador o que me imponga el Congreso de la Unión. ¿Por qué? Porque existe esta autonomía, ¿no? Cada quien tiene su ámbito de competencia, cada quien también va a tener esta facultad para ejercer su poder. ¿Por qué? Porque por ello yo estoy ocupando este cargo, ¿no? Por ello yo estoy en este curul, porque el mismo pueblo me eligió, dependiendo en este caso, se me ocurre San Cristóbal, que es territorio del 5º distrito, que comprende San Cristóbal y Teopisca. Bueno, pues entonces yo voy, en este caso, a regular o yo voy a determinar todo lo que le sea benéfico para estas dos porciones territoriales. Repito, sin verme sometida a lo que otra jurisdicción me plantee, ¿no? Podré tener amistad o enemistad con determinadas personas, pero lo que tenga que ver con el ejercicio de mi poder y con el beneficio específicamente a este grupo de personas, pues yo tengo esta facultad para poder determinar lo que sea más benéfico en ese sector. Ahora, estamos hablando pues del poder visto primeramente desde el pueblo, y también el poder o la soberanía vista o entendida desde los servidores públicos que lo van a ocupar. Y por ello nos dice que no posee la autoridad, en este caso la propia voluntad, para poder determinar su cuestión territorial, pero sí para poder establecer las instituciones, los servidores públicos y la forma en que se va a trabajar o se va a actuar de manera autónoma y libre dentro de los distintos roles que lo comprenden, como cuáles, como la justicia, como la organización social, como la cuestión política y también como el liderazgo, que en este caso, bueno, pues se va a tener en ese mismo sector. Vemos pues que en este caso la soberanía dentro de los estados es inviolable. ¿Por qué es inviolable? Porque recordemos que nosotros como Estado mexicano tenemos esta característica o este principio que nos faculta y que nos rige como territorio mexicano.
un territorio soberano, ¿no? Por eso cuando hablamos del territorio mexicano nos dice que es el poder democrático soberano, donde se encuentran depositados todos este ejercicio de poderes sobre una persona. ¿Y por qué se dice que es inviolable? Porque nadie puede venir a imponerte, ¿no? Ejemplo, yo no puedo venir e indicarte, esta va a ser tu presidente de la República. ¿Por qué? Porque existe un proceso de validación a través de un reconocimiento de instituciones donde entra el IFE, en este caso el INE, donde entran también diferentes instancias, incluso cuando existen violaciones a los derechos, existe también el TRIF, el Tribunal Federal Electoral, ¿no? Y demás instituciones que por un lado protegen que no existan estas violaciones como la alteración de las urnas, cómo iniciar de manera anticipada el conteo o el inicio de los votos, donde también viene esta cuestión de escrutinio y cómputo, donde también en caso de violación existen autoridades que se encargan de emitir el tipo de sanción dependiendo la falta cometida. Pero todo esto, ¿por qué? Porque hablamos de la inviolabilidad, de que lo que el pueblo decida sea la voluntad que se establece, ¿no? Recordemos que también hablamos del deber ser, lo que en un momento dado la Constitución indica o faculta que debe realizarse de manera correcta para que exista en este caso la satisfacción de necesidades como población, ¿no? Y después hablamos también de la población, elemento importantísimo. Dentro de la población también vemos que no existe estados, estado hablando como estado, estado entidad federativa o estado también hablando como país, ¿no? El estado mexicano. Bueno, entonces hablamos que no existe en un momento dado estados, sino no se encuentra un número determinado de población, es decir, si no existen ciudadanos que le den cabida. Al hablar de ciudadanos, estamos hablando de personas que se encuentran comprendidas. Ojo, al hablar también de individuos, estamos hablando no únicamente de personas mayores de 18 años, sino también estamos hablando de niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, al hablar de personas. Pero al hablar de capacidad, ojo, recordemos que el ser humano tiene dos tipos de capacidades, que es la capacidad legal de goce y la capacidad legal de ejercicio, ¿vale? Cuando nosotros hablamos de la capacidad legal de goce, es aquella que yo la quiero por el nacimiento. ¿Y cómo te voy a explicar? Ejemplo, María Catalina, yo nazco el día de hoy. De entrada, ¿qué tengo derecho? Pues tengo derecho a la vida, tengo derecho a un nombre, tengo el derecho a un domicilio, etcétera, ¿no? Son derechos que de manera inmediata, los quiere el Estado o no, yo tengo el derecho de exigir, ¿no? Si mis padres no me registran, pues yo tengo un derecho. Tan es así que de 0 a antes de un año, la tramitación del acta de nacimiento es gratuita. Si tú registras a un niño después de un año, ya tienes que pagar. Es decir, ya viene esta obligatoriedad porque el padre o la madre, o en este caso, si el niño fue objeto de abandono, la autoridad pues no realizó durante el tiempo que la ley te confiere. ¿Por qué? Porque es un derecho humano. Entonces, ahí estamos hablando de la capacidad legal de goce. Pero cuando nosotros hablamos de la capacidad legal de ejercicio, esta es la que se adquiere a partir de los 18 años en territorio mexicano. ¿Y por qué te hablo de la capacidad de ejercicio? Porque, por ejemplo, para que tú puedas ejercer tu derecho al voto, pues únicamente tienes que tener 18 años cumplidos. Ojo, también no únicamente por la edad tienes esta capacidad, también para ejercer determinados derechos se necesita que estés en pleno uso de tus facultades mentales. Ejemplo, se habla de un contrato de compraventa. No puede obligarse una persona, aunque sea mayor de edad, pero que no tiene esta capacidad en cuanto a la capacidad en cuanto a la madurez mental o que presenta alguna discapacidad, pero que esté médicamente comprobado. ¿Por qué? Porque entonces, ¿cómo tú exiges a una persona que no tiene esta condición para poder obligarse, ¿no? O por el contrario, que yo compre, no sé, se me ocurre una casa y la persona me la vende en 5 pesos, ¿no? Entonces vemos a todas luces, pues que no existe una concordancia de una cosa con otra, aunque la persona sea mayor de edad. ¿Por qué te digo esto? Porque al hablar de los elementos del Estado,
vemos que la población es importante, quiénes comprenden la población y cuándo pueden hacer uso de determinados derechos los propios individuos o ciudadanos que comprenden la cuestión poblacional. Es por ello que cuando nosotros hablamos también de la población es importante porque también ahí viene una clave para que pueda existir o comprender el Estado. ¿Por qué? Porque la identificación con la que se le otorga mandato o poder a algún representante de Estado como partidas presupuestales también va enfocado al número poblacional y estas son las claves presupuestales que se manejan. Ejemplo, el presidente de la República cada año o cada ejercicio fiscal va a enviar o va a remitir a cada entidad federativa determinado recurso que le sea requerido, pero en base a qué lo va a tomar en cuenta, en base a los proyectos, en base a las necesidades, pero también en base al número poblacional. Ejemplo, si Tabasco me demanda la creación de escuelas, pero ya existen, se me ocurre, 200 escuelas, dentro de las cuales 150 están en territorio o en zona urbana y 50 en zona rural. Un ejemplo, ¿no? Entonces, si me está demandando la creación de otras 40 escuelas, me tiene que requerir en cuanto a qué, pues la necesidad y en el mismo sentido la demanda. ¿Por qué me estás requiriendo? ¿Cuál es la población beneficiada? ¿A cuántas personas vamos a incidir? ¿Qué tipo de recursos se va a etiquetar? En este caso, ¿con qué otro grupo para que de manera integral podamos beneficiar a esta población? ¿Qué tal que en el lugar en donde tú te encuentras o donde quieres crear una escuela, pues no únicamente necesitan el docente y el aula, sino que además necesitan, porque se me ocurre que de los 20 alumnos que hay, 10 alumnos tienen algún tipo de discapacidad. Entonces, además del docente titular, pues se necesita la colaboración interinstitucional de otro tipo de personas o de especialistas, como puede ser personal de CAM, personal de USAER, un personal de psicología, no lo sé, o un médico, cualquier otra persona que también deba incidir. Entonces, pues también ahí va a ser distinto el requerimiento de una escuela a otra, porque repito, no nada más crear una escuela es la cuestión estructural y el docente que va a estar frente a grupo, sino también son todos aquellos elementos que recordemos a partir de la reforma en materia educativa, se dice que se está hablando de una educación, pero que vaya igualitaria, de una educación sin discriminación. Y al hablar de que no exista discriminación, se tienen que identificar todos aquellos factores que en un momento dado puedan mermar o bien obstaculizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y todos aquellos elementos que lo vayan a limitar, pues entonces el Estado está obligado, a partir de las demandas que la misma población requiera, a dar cumplimiento, obviamente en la mayor forma o posibilidad que se le plantee, pero repito, tiene que haber esta educación de calidad y de calidez también para todos nuestros educandos. Entonces, vemos también que es importante esta cuestión poblacional para que en ese mismo sentido, pues se vaya tomando en cuenta estos elementos. Dicho esto, bueno, pues también vamos a entrar ahora sí dentro de los otros elementos que estábamos hablando del Estado mexicano y la política educativa de 1917 a 1934. Cuando hablamos de una política educativa, de manera inmediata, compañeritos, escucho ahí como que está muy importante un audio o estamos escuchando música. Por favor, si pudiéramos bloquearlo. Bueno, ya lo bloqueé. Pero sí tratemos en la medida de lo posible de no habilitar nuestro audio, por favor, ¿vale? Bueno, les decía, cuando nosotros estamos hablando del Estado mexicano y la política educativa, independientemente de los años, se trata de este proceso evolutivo, de cómo se reconoce primero la necesidad que en el Estado mexicano exista una educación y que esta educación sea para todas las esferas, es decir, para todas las personas sin ningún tipo de distingo. Pero para llegar a lo que hoy en día reconocemos como esta educación laica, gratuita, obligatoria y a los niveles a los cuales va dirigido, pues vimos que pasó por una serie de sucesos o de elementos importantes dentro del reconocimiento histórico de nuestro país.
Y para empezar, bueno, vamos a hablar de una política educativa. Cuando hablamos de una política educativa, ¿qué viene de manera inmediata a nuestra mente? Pues al igual que cuando te hablaba de derecho, va a ser este conjunto de leyes. ¿Por qué de leyes? Porque para que nosotros hablemos de esta forma regulatoria en materia educativa, pues tiene que existir documentos que le den sentido. Es decir, ¿cómo yo te obligo a que tu Estado crees escuelas? ¿O cómo yo te obligo a contratar a docentes? ¿O cómo yo te obligo a que exista libros de texto gratuitos? ¿O cómo yo te obligo a que contrates personal docente que hablen algún tipo de lengua? ¿O cómo yo te obligo a que exista esta educación integral? Pues debe de obrar ¿en qué? En un instrumento o en varios instrumentos jurídicos normativos. De entrada, debe de reconocerse en tu documento base. Y recordemos, nuestro documento base es nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y de él emanan todos los demás decretos. No estoy hablando de la posición jerárquica. La posición jerárquica, recuerdan ustedes que hablábamos que se encuentra a la par de la Constitución y los tratados internacionales. Pero cuando yo te digo los demás instrumentos jurídicos normativos que se crean emanados de la Constitución, entonces sí está teniendo como base a la Constitución. Y de ellos, por ejemplo, ¿cómo te cito alguno? Del artículo 3º constitucional que nos habla en materia educativa, ¿qué ley da cabida? De manera inmediata, la Ley General de Educación, que es aquella que nos rige a todos en el territorio mexicano. Obviamente existen también, en este caso, leyes supletorias, ¿no? Que en cada una de las entidades federativas se crean y que emanan de la Ley General de Educación, por supuesto, ¿no? Estamos hablando de aquellas que se abocan específicamente en el nivel primario, en el nivel secundaria, en el nivel preparatoria, en el nivel superior, ¿no? ¿Por qué? Porque existen, repito, instrumentos que se van creando o que van emanando de esta ley primaria y que obviamente se particularizan dependiendo de las necesidades. Ejemplo, en el estado de Chiapas, el estado de Tabasco, en el estado de Oaxaca, etcétera. Pero, así como la Constitución, que hay una que nos rige a todos, pues en materia educativa tenemos a nuestra Ley General de Educación. Entonces, regreso. Al hablar de política educativa, por eso te decía que es este conjunto de leyes, que es este conjunto de decretos, que es este conjunto de reglamentos, de disposiciones, de resoluciones, ¿no? Es decir, todo este bagaje jurídico con el que contamos, ¿para qué? Para conformar esta estructura pedagógica de un país, es decir, para que comprenda cómo nos vamos a regir, cuáles son los derechos que voy a tener como qué, como docente o como personal administrativo, pero también a contrario sensu, cómo o cuáles van a ser mis derechos que yo tengo como estudiante. ¿Qué te puedo exigir a ti, Estado? ¿Qué te puedo exigir a ti, docente, no? Porque no únicamente es qué le exijo al Estado. Pues al Estado le exijo que existan aulas, que existan pupitres, que existan, etcétera, ¿no? Cuestiones materiales, bienes muebles e inmuebles. No, pero también qué cosa el Estado en un momento dado puede deslindarse de responsabilidad y en este caso ser atribuible a mí como docente, porque yo puedo decir, pues es que yo estoy cumpliendo, ¿no? Yo llego a mi salón en el horario que me corresponde, yo imparto mi clase y lo demás, pues ya no es responsabilidad mía, es obligación del Estado. Ojo, sí y no. Y me vas a decir, bueno, ¿por qué sí y por qué no? Sencillo. Recordemos, cada uno como persona o cada uno como servidor tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. ¿Cuál es mi derecho? Mi derecho es al trabajo, estar prestando, en este caso, acudir a prestar mi servicio, pero mi derecho es recibir una remuneración económica. Mi derecho es tener un lugar o un espacio digno, ¿no? Que exista una cuestión, más ahorita por la pandemia, pues las medidas de higiene y de protección necesarias. Son cuestiones que yo tengo el derecho de exigir a un Estado, pero también tengo una obligación. ¿Cuál es mi obligación? De manera inmediata, no improvisar con los temas que yo voy a impartir. Si yo no cumplo con los estándares de competencia
que la materia o que el nivel educativo me demanda, pues entonces simplemente abstenerme de poder reconocer o de poder ofertar esta materia, o en su defecto, de idear o en este caso estructurar cómo voy a abordar determinados temas, identificar cuáles van a ser mis planes, mis programas, mis métodos y mis técnicas con que voy a abordar cada uno de estos temas. También en el momento mismo de que inicie, ver en qué nivel educativo se encuentran mis alumnos, identificar si existen algunos que tengan algún tipo no sé, que sean algunos alumnos que ya tienen algún entendimiento mayor en los temas, si existe algún rezago dentro del mismo, si existe un estándar en cuanto a comprensión de los temas, si existe algún tipo de discapacidad, porque antes estaba mal dicho, después ya se vuelve a reconocer la discapacidad. Entonces, también el reconocimiento de qué tipo de limitantes tienes, visual, auditiva, etcétera, para que en ese mismo sentido, pues yo pueda requerir lo que esté dentro de mi alcance, identificarlo para poder redireccionarlo y enfocarlo en tu entendimiento, porque recordemos, la educación tiene que ser general, pero también potencializando aquellos que necesitan estos focos especiales. ¿Para qué? Para que yo pueda idear quizá un plan distinto, pero que al fin y al cabo incida en que el proceso de comprensión sea el mismo, ¿no? También tengo que identificar todos aquellos elementos que están fuera de mi alcance y que ahora sí, como docente, yo le puedo requerir hablando jerárquicamente a mi superior, llámese director, llámese coordinador de zona, llámese supervisor, incluso dirigirlo directamente a la Secretaría de Educación del Estado o federal, en donde yo haga del conocimiento cuáles son las demandas que tengo, cuáles son las necesidades o requerimientos, y por qué no decirlo, si ya remití en un momento dado un documento directo a mi superior y no tengo respuesta, pues adjuntar todos estos documentos, las copias, los números de oficio y demás, porque, ojo, ¿por qué te digo esto? Porque hablamos de qué, del derecho y la obligación que tú tienes. Si después existe una inspección o una auditoría y del por qué no existe este proceso o cumplimiento de actividades, puede venir el deslinde de responsabilidades. Entonces, ahí ya entras tú como docente y a veces desconocemos, ¿no? Pensamos que llegar a impartir tu clase, pues ya estás cumpliendo, ¿no? Y lo demás, pues ya no te corresponde. No, aquí también existen cuestiones por acción y existen cuestiones por omisión. Por eso, cuando hablamos de una política educativa, como hace rato te decía, va a comprender todo este conjunto de leyes, y no porque yo diga, pues es que yo no soy estudioso del derecho, ¿no? Yo no soy abogado, pues no estoy obligado a conocer qué dice. No, no, no. Ojo, existe un principio general del derecho que ya vimos la semana pasada, que es una fuente del derecho, donde ¿qué nos dice? La ignorancia de la ley no exime su cumplimiento. Ojo, literalmente se dice, la ignorancia de la ley no exime su cumplimiento. En otras palabras, no porque yo no sea abogado, significa que yo no estoy obligado a conocer lo que dicen las leyes. Quizá no todo lo que comprende el derecho porque es muy amplio, pero sí en lo que tiene relación directa con lo que yo estoy realizando. Si yo me estoy dedicando a la docencia, entonces, de entrada, ¿qué tengo que saber? Que existe una constitución, que el derecho humano a la educación está regulado en el artículo 3º constitucional, que existe una ley que le da cabida y que es la Ley General de Educación, y que emanado de la Ley General de Educación existen leyes supletorias y que cada una de las entidades federativas tiene sus propias leyes y que dentro de estas, dependiendo el nivel en donde tú des clases, nivel primaria, nivel preescolar, nivel secundaria, preparatoria, bachillerato, universidad, bueno, pues dependiendo ese nivel educativo, también existe una ley específica para el nivel en el que tú estás, y también existen para escuelas públicas y para escuelas privadas. Imagínense qué tan amplio son los instrumentos jurídicos normativos y que en ocasiones desconocemos, ¿no? Y que pensamos que porque pues, no estoy enfocado en ello o porque no soy abogado,
pues no estoy obligado a saber o a reconocerlo. Entonces, aquí por eso nos dice que esta política educativa va a ser esta conjunción de instrumentos jurídicos normativos para crear esta doctrina pedagógica dentro de un territorio, ¿no? Llámese República Mexicana, llámese entidad federativa, ¿no? Y que emanado de esto, pues aquí viene esta forma de delimitar cuáles van a ser los fines que se persiguen, los objetivos mismos, los procedimientos que se van a tener que utilizar para poder alcanzarlo. ¿Por qué creen, y ustedes no me dejarán mentir, que cada determinado ciclo escolar o normalmente se hace cada ciclo escolar o en su defecto, cada sexenio o cada cambio de administración, viene quizá pequeñas reestructuras en cuanto a la calendarización, en cuanto a los planes y programas,